Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Estamos esta noche comenzando nuestra presentación en el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. La verdad que es un libro muy bonito porque vamos relatando las experiencias de los discípulos al comienzo del ministerio de la obra o de la obra y la evangelización o la iglesia cristiana. Anoche comenzamos con el estudio del capítulo 10, donde Pedro es impelido por Dios para que vaya a predicar a un hombre que no era judío, en este caso Cornelio. Al llegar allí, Pedro les cuenta la experiencia que había tenido con la situación de un lienzo que se le había mostrado, que había descendido del cielo en su sueño, y que Dios le decía que matara y comiera, pero todos los animales que había eran animales inmundos para los judíos. No eran alimentos o animales que se podían comer. Y cuando Pedro se niega, Dios le dice, yo lo he limpiado. Pero no estaba hablando de la comida, estaba hablando de la imposibilidad que Pedro tenía o de la manera como Pedro pensaba que no debía predicar aún todavía a los que no eran judíos, es decir, a los gentiles. Pero al mismo tiempo, un ángel habló con Cornelio y le dijo, mire, esa preocupación que tú tienes, ve y pide a un tal Pedro, Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, manda a tus hombres para que lo hagan traer, que yo le he dicho para que venga contigo. Y así fue como se sucede el hecho en que Pedro va y habla con Cornelio. Versículo 30 del capítulo 10, vamos a continuar allí. Bueno, ya habíamos contado la historia. Entonces, Cornelio le contesta y le dice, bueno, Dios me mostró y por eso te envié a traer. Entonces Pedro, versículo 34, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes, o como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Dos cosas son importantes aquí en la lectura de hoy. En primer lugar, la determinación o la aclaración de que el sueño de Pedro no tenía nada que ver con la comida, tenía que ver con su deseo de no ir a predicar a los gentiles. Finalmente, él no discrimina y va a predicar a Cornelio, que era un soldado romano. Entonces va y le predica el evangelio, sin el espíritu discriminatorio que gobernaba su corazón antes del sueño. Ahora es el momento de ir y predicar el evangelio a una persona que no necesariamente cree como yo, es de mi nación, que tiene los mismos pensamientos que yo. Hay que darle a conocer el evangelio de Jesucristo. Entonces, bajo esa premisa, es importante entender que el evangelio de Cristo debe llegar a todos, a toda la raza, a toda tribu, lengua y pueblo, como dice el evangelio. Es importante que todos nosotros podamos ser partícipes de que este evangelio llegue a los corazones de las personas que tanto necesitan del amor de Dios. Sin duda, en las actividades propias de la vida del ser humano, no es muy fácil comprender a las otras personas, porque somos humanos. Tenemos una tendencia a discriminar a las personas. Es normal eso, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Si tú discriminas a una persona porque esa persona te hace daño o te puede hacer daño, yo creo que es algo razonable. Pero si tú lo discriminas simplemente por el hecho de ser un ser humano con diferente color, diferente raza o diferente manera de creer en las cosas, me parece que no estarías en lo correcto. Si tú crees algo diferente al otro, está bien. Puedes decirle, puedes
intuir o puedes, inducir. Puedes inducir acerca de una forma de pensar tuya, pero no necesariamente discriminar. Incluso puedes influenciar a que esa persona pueda pensar como tú, porque le has dado los argumentos suficientes. Pero eso no significa que tú, porque no los aceptes, los discrimines. Ahora, como dije, si la discriminación tiene que ver con algo que te hace mal, que te puede dañar como persona, que tu existencia puede ser totalmente tergiversada o truncada gracias a que esa persona está contigo o permanece contigo, o el nombre de Dios puede ser pisoteado de alguna manera, tú podrías tomar cierto nivel de decisión de no acercarte a ese tipo de personas. En el objetivo de Cristo, lo que él trataba era de hacer conocer el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No importaba si era judío o no era judío. Su objetivo era llevar el evangelio de oportunidad para creer en las promesas de Dios. ¿Cómo podía hacer Dios de esa manera? Con argumentos certeros. Y esa era la manera como Pedro estaba hablando. Las cosas que nosotros estamos hablando acerca de que Jesucristo fue el que hizo los milagros, fue el Mesías, pero no solamente eso. Él no solamente murió por nosotros, sino también que resucitó y nosotros comimos, bebimos, caminamos con Él. Yo estuve con Él después que resucitó. Entonces, la fuerza del Evangelio que nosotros podemos llevar a los demás no simplemente es un argumento teórico. Hay argumentos que tienen que ser vivenciales. Muchas personas me dicen a mí, tú no sabes lo que significa estar tentado a beber. Yo no lo puedo entender porque yo nunca he bebido. O sea, nunca he tenido la experiencia de tener esa tentación de querer beber licor. O el hecho de fumar. Yo he fumado cuando era niño, creo que 3 o 4 cigarrillos, porque uno de muchacho se le ocurre hacer cosas que los demás hacen en el pueblo, pero no fumarme todo un cigarrillo, simplemente el intentar hacer algo. Pero yo no sabría entender por práctica y por vivencia qué significa tener la tendencia de querer fumar. Mi padre sí fumaba 2 cajetillas y media diarias. Era un fumador empedernido. Dejar de fumar es muy difícil para él. Fue muy difícil para él. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿cómo nosotros podemos discriminar a una persona que no puede dejar un pensamiento, una forma de actuar, simplemente porque se nos ocurre? Vamos a trabajar con él, vamos a orientarlo, vamos a tratar de ayudarlo. Si es que no podemos, sencillamente podemos decidir no tomar esa decisión de continuar. Pero es importante no dejar influenciarnos de tal modo que ciertas cosas comencemos a poner en peligro en nuestra vida. El objetivo de Cristo era llegar a todos, hacer conocer el Evangelio. Pero la convivencia, la experiencia de haber estado con Jesús le daba poder al Evangelio de Pedro. Y eso es una de las cosas que él hacía. Decía, yo he vivido, yo he comido, yo he estado con él después de su resurrección. Aunque todos digan que no resucitó, yo estuve con él, yo vi. Y si hubiera estado Tomás, hubiera dicho, yo toqué sus heridas. Yo participé con Pedro. Y seguramente Juan también estuvo con él y puede haber dicho, yo vi a Jesús estar presente en ese lugar. Jesús se levantó al tercer día y se manifestó a nosotros. Él resucitó de los muertos. Y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios, que es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas en el Antiguo Testamento, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Y aquí viene el mensaje profundo y oportuno de Pedro para Cornelio y toda su familia. Si tú sigues lo que la profecía ha dicho en el pasado, si tú puedes testificar bien claramente de aquello que ya se escribió, entonces tu argumento tiene poder. Tu argumento tiene fuerza. Tu argumento tiene fundamento. Es muy importante entender eso. Muchas veces lo he dicho en mis alocuciones aquí, en Reflexiones de la Biblia, que cada uno de nosotros deberíamos volver a estudiar las promesas de Dios. Es cierto que este mundo está un desastre, que las circunstancias de la sociedad se ven realmente totalmente inseguras. Eso lo sabemos todos. La pregunta es, ¿qué vemos nosotros en medio de la inseguridad? ¿Vemos la mano de Dios actuando en nosotros? Y eso es lo que quería que Cornelio entendiera, que a pesar de las circunstancias, a pesar del rechazo de todos los que habían participado en la crucifixión de Cristo,
Jesucristo estaba listo para perdón de pecados aquellos que creyeren en él. Era importante saber que Jesucristo era el Salvador, pero no solo eso era suficiente, era necesario creer en él. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los que eran judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dios no discrimina. Dios no está separando a las personas por razas, por naciones. Dios está interesado en que todos recibamos el privilegio de su presencia en nuestras vidas. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí nosotros podemos ver que todo el proceso de la predicación del Evangelio no solamente termina con el hecho de conocer y tener el argumento suficiente para decir yo ya sé que en Cristo, ya lo acepté, ya es mi Salvador. Es necesario sellar tu pacto con Él. Si tú me estás escuchando este mensaje y de algún modo, en algún momento pensaste como mi amiga Carla que escuchó el mensaje y dijo yo quiero bautizarme. Gracias, Boris, por los mensajes. Quiero bautizarme de aquí a un sábado y se bautizó. Quién sabe tú también quieras, después del conocimiento que ya has adquirido a través del mensaje que hemos dado cada día a las 7 de la noche, a través de reflexiones de la Biblia, de repente tú también quieres tomar la decisión, no solamente de conocer a Jesús, sino también de entregarle tu corazón. Está a disposición tuya que el Señor te perdone tus pecados si tú quieres. Está a disposición tuya aceptar a Jesús como tu Salvador. Está a disposición tuya seguir sus pisadas y creer en sus promesas. Como lo dijeron los profetas, volver a entender que Dios está obrando en cada cosa que sucede en este mundo para el bien, para el bienestar, para la vida de bienestar que nosotros queremos en este mundo lleno de maldad. Dios nos ha prometido que Él va a enviar a su Hijo pronto. Jesucristo mismo nos ha dicho, cuando vino y se fue a los cielos, que Él volverá pronto y su galardón con Él, para dar a cada uno conforme sea su obra. Dios permita que tu vida, esta noche, pueda como Cornelio, recibir la presencia del Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que tú tomes la decisión de entregarle tu corazón a Jesús. Dale tu vida. Ve a Él. Escríbeme si no tienes una manera de contactarte con un líder religioso para que te bautice. Yo te puedo contactar. Si tú me dices y me escribes allí, Boris, dame un nombre, dame un teléfono, yo te puedo ayudar para que puedas conocer el camino de la confirmación de tu vida con Cristo, que es lo que el Señor quiere si tú le conoces. Si Cornelio, siendo romano, y los que eran gentiles recibieron el Espíritu Santo, tú también lo puedes recibir si tú quieres. Esta noche yo quisiera pedir que oren por nosotros, por nuestra vida, por nuestras experiencias diarias y relación con Cristo. Oren por este servidor para que podamos predicar su palabra y sigamos haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. Cuando yo hago la oración, también ora por nosotros. Y ora por aquellos que están muy delicados de salud. Voy a orar por Javier Delgado, el coronel que perdió a su hermano el día de hoy, gracias al COVID. Deseo que él sea consolado por la misericordia de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, al comenzar nuestra oración, te rogamos que tú puedas dar consuelo a Javier, un hombre servicial, un hombre que está identificado con las personas en la comunidad, y él es un coronel muy servicial. Te rogamos que tú lo bendigas. Dale consuelo a él y a su familia por la pérdida de su hermano. Bendícenos a nosotros. Llénanos de tu presencia. Danos tu bendición para seguir predicando tu palabra y no nos detengamos de hacer esta obra que tú nos has encomendado. Gracias, querido Padre, por todo lo que tú haces por nosotros. Perdona nuestros pecados. Líbranos de toda situación difícil que nos pueda fallar, que nos pueda dañar, que nos pueda hacer sentir que este mundo tiene cosas terribles y que no queremos sufrir. Bendice a mis amigos y hermanos que escuchan tu palabra. Dales paz y bienestar en sus vidas, que no les falte el alimento, la comida diaria que tú les des
por tu misericordia. Bendícelos con tu protección también. Líbranos de todo peligro, Señor. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Yo deseo que Dios te bendiga, que tú compartas este mensaje con otras personas para que también hagamos la labor de Pedro, de predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo en esta noche. Nos vemos mañana en Reflexiones de la Biblia con Boris Darmo. Chao, chao.